Muchas gracias por este número especial, la sangre carmesí. Sabéis que sin derramamiento de sangre no se hace limpieza de pecado. No hay posibilidad. Dice la palabra de Dios que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No hay medicina, no hay jabón, no hay poder, no hay médico, no hay ningún ser en esta tierra que pueda limpiar el pecado de nadie. Solo Jesucristo. Él es el único camino, Él es la única verdad, Él es la única vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Así es la verdad, así es Dios y así es lo que es la voluntad de Dios para cada uno de todos nosotros. Quisiera llevaros un poquito esta tarde cómo puedo saber, a Génesis 24, cómo puedo saber la voluntad de Dios. Buscando la voluntad de Dios para tu vida. ¿Cómo puedo saber la voluntad de Dios? Lo primero os diré que escuchando. Es muy difícil. En una ocasión un granjero, económicamente bien, perdió su reloj mientras estaba en el granero y un reloj bastante caro, bastante bueno, y pidió que sus trabajadores, sus ayudantes y todos vinieran y le ayudaran a buscarlo. Así que después de un par de horas infructuosas no consiguió tener posibilidad de encontrarlo, no lo encontró. Ahí estuvieron una y otra vez intentando buscarlo y no pudieron encontrarlo. Después de un tiempo fue a la casa y estando en la casa su hijo la escuchó y le dijo: papá, yo encontraré el reloj. Dime dónde lo perdiste. Entonces lo llevó y dice: aquí en el granero. Vale, vale. Así que se quedó ahí. Al ratito volvió con el reloj. Y le dijo: hijo, ¿qué es lo que has hecho? Me senté y esperé. Dijo: ¿cómo? ¿Te sentaste y esperaste? Sí, me senté y esperé en silencio. Y poquito a poquito fue escuchando. Tic, tac, tic, tac, tic. Me fui acercando y así lo encontré. Claro, así se pueden encontrar quizás relojes. Pero ¿cómo puedes tú encontrar la voluntad de Dios para tu vida? ¿Cómo puedes tú encontrar lo que Dios quiere enseñarte a ti para tu vida? Lo primero es sentarte, escuchar y esperar en el Señor. Esperar en el Señor. Dios obra. Dios obrará y Dios hará. No ha sido nunca un Dios inactivo. Creó activamente porque tan solo su palabra es acción. Y si Él, su palabra, la dirige a ti, obrará algo que no te imaginabas. Y eso es la voluntad de Dios para ti. La obra de Dios en tu vida. ¿Cómo puedo saber la voluntad de Dios para mi vida? En Génesis capítulo 24 tenemos la historia del patriarca Abraham. Ha llegado a una edad bastante mayor en la que ha tenido la oportunidad de comprobar que Dios tiene una voluntad para él. Y se la ha revelado, pero parece que no se ha sentado a esperar, o si lo ha hecho, él cree que está sentado y está esperando mucho tiempo. Escuchadme, Dios le ha prometido descendencia y tiene una voluntad perfecta para él y para su descendencia. Pero tiene un pero. No tengo descendencia. ¿Cómo voy a tener la voluntad de Dios hecha en mi vida si me ha prometido descendencia y no tengo descendencia? Así que con 100 años Dios le prometió y vino su primer hijo de Sara y Abraham. Hubo un hijo que no era en la voluntad de Dios y le trajo problemas, y hoy en día sigue teniendo problemas con ese hijo. Son los
ismaelitas, hoy en día diríamos toda esa generación generalmente los reconocemos hoy como musulmanes o palestinos o de esas inclinaciones, y luego los hebreos o judíos o descendientes directos de Abraham y Sara, el pueblo de Dios. Y hasta hoy tienen problemas. Pero volviendo otra vez al tema, Dios le dio un hijo y ese hijo se llamaba Isaac. Y lo crió, fue el gozo del Señor. Dios le probó incluso con su hijo en el capítulo 22, pero ahora estamos en el 24 y tenemos a Abraham, solamente para dar un recorrido para que conocemos. Abraham tiene en este momento 140 años. Isaac tiene 40 años. Isaac no está casado. Y quiero ver la obra de Dios ponerse en marcha en mi hijo, porque él me ha prometido descendencia, y escucha, y de su descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Eso te incluye a ti y me incluye a mí. Así que ese nacimiento de ese hijo y esa pareja o matrimonio que su hijo iba a tener era importante para nosotros también, no solo para el pueblo judío. Y Dios siempre, siempre, siempre cumple lo que promete, cumple lo que dice. Para Dios siempre sí es sí y no es no. Y espera es espera, por supuesto. Son las tres respuestas que Dios da siempre en nuestras oraciones. Así siempre hace Dios. Entonces, tenemos la historia de Abraham buscando esposa para Isaac. Y nos dice Génesis 24, versículo número 1. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Hasta ahí leeremos y luego el resto lo estaremos viendo en el estudio. Oremos al Señor. Amado Señor, Dios Santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos enseñas. Ayúdanos a honrarte y glorificarte, a exaltarte a ti y a reconocerte en toda nuestra vida. Gracias por cada uno de los que están aquí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Muy bien, pues tenemos aquí unos personajes importantes. Hemos visto a Abraham, el padre, hemos visto a Isaac, el hijo, y hemos visto también a Eliezer,
el criado. Qué bueno ver hasta ahí, ese criado es el mayordomo que ha estado por muchos años con su señor. De hecho, en el principio, antes de que naciera Isaac, Abraham creía que Eliezer iba a ser el que le iba a heredar todo lo que él tenía. Pero Eliezer es un siervo fiel. Y lo que le importa a él en su vida no son las posesiones de este mundo, no son la posición que yo tengo, sino que quiere agradar a su Señor. Quiere que su Señor esté agradado con todo lo que él hace. Y le es leal, aun cuando nace Isaac, no solamente es leal a Abraham, sino que también es leal a Isaac, el heredero de todo. Y lo vemos ahí lo fiel que es. Qué bueno. Así que vemos a este siervo ser fiel al Padre y al Hijo. Algo muy significativo, más adelante lo veremos. En la historia vemos que el siervo Eliezer llega a la ciudad en la región de Mesopotamia de Nacor. ¿Quién es Nacor? Nacor es el hermano de Abraham, posiblemente ya fallecido, hermano mayor, y Nacor tiene un hijo que se llama Betuel, y ese hijo Betuel se casa con Milca y tienen 2 hijos. Esos 2 hijos son Labán, que más adelante sabremos más cosas de él, y Rebeca. Así que la familia está, de alguna manera, ha oído de Jehová y tiene nociones y conocimientos del Dios verdadero. No sabemos exactamente hasta dónde conocían y hasta dónde, porque las respuestas que vemos, incluso de Labán, alaba a Jehová. Y no tenemos ahora el tiempo de leerlo todo, pero podéis leerlo en casa y veréis cómo Labán, Jehová te ha bendecido por lo que tú has hecho y le da gloria a Dios. Bueno, continuando un poco más, cuando llega a esta ciudad de Nacor, Eliezer llega con sus 10 camellos, él y algunos siervos que lleva con él, y llega a un pozo, a una fuente. Y dice: Señor, hasta aquí me has traído tú. Lo que mi Señor me ha dicho, el ángel de Jehová me guiará, hasta aquí me has traído tú. Y ora al Señor y dice: Señor, ¿cómo voy a saber cuál es la mujer que Dios ha escogido, que tú has escogido para mi Señor? Esta va a ser la petición que yo hago. Si ella me diere un vaso de agua cuando yo se lo pida. Y tú dices, realmente, conociendo las costumbres en Oriente Medio, eran muy hospedadores, y cuando alguien venía a su ciudad, a su casa, lo primero que era ofrecerle agua, ofrecerle comida, ofrecerle estancia. Eso no era una gran petición. Pero dice, y si ella, viéndome a mí y a los 10 camellos, me dice, no solamente te voy a dar agua a ti, voy a dar agua también a tus 10 camellos. ¿Sabéis lo que un camello puede llegar a beber? Puede llegar a beber 100 litros de una sentada. Vamos a imaginar que son 50. Solo 50. 50 por 10, ¿está fácil la cuenta? ¿Bien? 500 litros. Vaya, hombre, ¿quieres beber un poco? Toma. Pero ¿cuántas botellitas necesito para 500 litros? ¡Wow! Bueno, ahí llega Rebeca a la hora de la tarde, aproximadamente a las 6 de la tarde, solían ir a recoger el agua cuando ya el sol había decaído, con su cántaro que podría tener de 10 a 20 litros, y llena su cántaro y se está marchando, y Eliezer le dice, por favor, un momento, ¿me darías un poco de beber? Y dice, claro que sí, mi señor, y le sirve un poquito de beber. Se bebe el vaso, termina
Y ella se queda mirando y dice, no te daré solo a ti, sino a tus 10 camellos también les daré de beber. Y dice que teniendo una fuente, un recipiente, empieza a hacer recorridos a la fuente y a llenar, y los camellos a beber, y a llenar, y los camellos a beber. Y dice la historia, Eliezer se quedó callado mirando. No lo puedo creer. Esto lo está haciendo el Señor. ¿Cómo? Si yo te pido a ti que me des de beber y ves que traigo y abro la puerta y digo, no, si está toda la iglesia entera llena, ponle bebida a todo el mundo. Uy, pastor, yo te iba a poner a ti un café, pero a toda la iglesia, eso me ha pillado de sorpresa. Bueno, ella le da a todos de beber y dice, bueno, es agua, ¿qué más da? La historia continúa. Continúa de tal manera de que le da a todos de beber, todos los camellos beben, y cuando ya están saciados, el siervo la mira y saca un anillo y 2 brazaletes de oro y se los regala. Ella queda admirada y dice, ¿por qué es esto? Y él le da el testimonio y le dice, mi señor me ha pedido que venga a buscar esposa para el hijo de mi señor y yo he orado y he pedido al Señor que solamente la persona que haga esto será. Y ella dice, ven a mi casa porque tenemos paja y tenemos estancia y puedes quedarte en nuestra casa también. Vaya. Dice uno de los versículos que estudiamos en Hebreos 13, y precisamente uno de los primeros, algo que el Señor tiene que mandarnos porque no nos sale natural y sobre todo a los que somos de Occidente. No olvidéis la hospitalidad, porque por ellas, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Ángeles son enviados, siervos del Señor. Esa es la palabra ángel, lo que significa. Y en este caso Eliezer era un enviado, un siervo del Señor. Ahí lo tenemos. Así que vemos realmente como el Señor va mostrando su voluntad en tanto en cuanto este siervo está orando, está en perfecta comunión con Jehová porque ama a su Señor y quiere hacer la voluntad de Dios para su vida. Finalmente vemos que llega ahí, conoce a Rebeca, conoce a Labán, que es el hermano, y conoce a Milca y puede hablar con ellos y Dios obra de una manera muy especial. Tenemos el personaje Abraham, el padre, el personaje Isaac, el hijo, tenemos Eliezer, el criado, el siervo, tenemos Rebeca, la esposa joven, y a Labán, el hermano de Rebeca. Pero sabéis, el personaje principal de esta historia no es Abraham, no es Isaac, no es Rebeca. El personaje principal es el siervo. Y es el que destaca, el siervo de Dios para que todo suceda conforme a la voluntad de Dios. Así que yo quisiera hablaros rápidamente, en primer lugar, la decisión. Para conocer la voluntad de Dios tienes que tomar una decisión, poner tus prioridades en orden. Ves a Abraham diciendo, yo quiero que se haga la voluntad en mi vida, por lo tanto, yo voy a escuchar a Dios hablar en mi vida. Y vemos a Abraham como Dios le ha prometido que en esta tierra, en estas condiciones y de tu familia vas a tener descendencia, y lo creo. ¿Cuántas veces decimos, yo tengo fe en el Señor, pero si la situación económica me va mal, entonces ya voy yo a tomar parte del asunto y dejarme a Dios de lado porque Él no me va a solucionar lo que yo creo que debe de hacer? Pero Abraham confiaba plenamente en Dios hasta en momentos extremos, totalmente. Él sabía que Dios quería que tuviera descendencia. Entonces, a la hora de buscar esposa adecuada, llama a su siervo Eliezer, que de alguna manera es una extensión de él mismo, haciendo su voluntad, porque conoce a su siervo, igual que él ama a Dios, su siervo también ama a Dios y está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y le dice, no tomarás esposa de las hijas de los cananeos.
No en vano la palabra de Dios nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Los cananeos tenían como característica que eran muy idólatras. En su idolatría sacrificaban sus hijos a sus dioses, dioses sanguinarios. Además de ser paganas, eran indecentes e inmorales en sus ritos y todo lo que había. Y Dios dice: no, eso no es lo que quiero para vosotros. Quiero que os unáis en yugo igual, amar a Dios, poner a Dios en primer lugar en vuestra vida. Y eso es una prioridad que todo joven, incluso antes de casarse, debe de tener en cuenta. Si yo tengo al Señor como el primero, mi prioridad en mi vida, y mi futura esposa tiene también al Señor como el primero, su prioridad en su vida, Dios promete que Él va a bendecir ese matrimonio. ¿Por qué? No porque el esposo ha puesto en primer lugar a su esposa, no porque la esposa ha puesto en primer lugar a su esposo, en este caso antes de casarse su novio, sino porque han puesto en primer lugar a Dios, y tan unidos como estén a Dios estarán ellos, porque amarán a un único Señor, una única palabra, una verdad, y desearán agradarle y darle toda la gloria a Él. Y esta es una enseñanza bíblica fundamental. Por eso habla de dejar cuando se unen en matrimonio, porque ahora son uno con Dios. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y es un dicho en el libro de Eclesiastés. Y lo que está enseñando es, esos cordones que se unen bien fuerte no se pueden romper. Y en el matrimonio es muy importante, tú dices, 3, ¿qué? El marido, la esposa y el Señor. Ahí está el cordón de 3 dobleces. No se puede romper pronto. Será algo, Dios va a mantenerlo unido siempre. Hemos visto la decisión, ahora la dedicación. El siervo dice: yo me voy a dedicar a hacer la voluntad de Dios y a siempre obedecerla. Porque cuando vienen los momentos difíciles, ¿sabéis la distancia entre donde estaba Abraham a donde está la familia de Nacor? 720 kilómetros. Esos camellos recorrieron un buen tramo. Y el siervo fue fiel hasta allí. ¿Y cómo le guía el Señor de llegar al pozo donde va a estar la nieta de su hermano? O sea, que Rebeca es nieta de Nacor. Y ahí está la nieta de su hermano. Y viene el siervo y dice: pues mi Señor es Abraham, tu tío abuelo, por decirlo de alguna manera, sería. Fíjate cómo hace el Señor. Y vemos a Eliezer una y otra vez orando. Mirad en el versículo número 12. Dice: y dijo: oh Jehová, Dios de mi Señor Abraham, este es el siervo orando, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Esta oración demuestra una dedicación al Señor, a la voluntad del Señor, al poder obrador del Señor en su vida. Además, pide dirección, y lo vemos ahí. Vemos esa dirección. Y en esa dirección que pide, da un testimonio fiel. Qué bueno es cuando a Rebeca le cuenta la historia, cuando se la cuenta a Labán, cuando se la cuenta a todos, dice, repite otra vez lo mismo. El capítulo 24 es el más largo de Génesis y 3 veces cuenta la misma historia, porque el siervo que sirve a su Señor, lo sirve no a su manera, sino literalmente como su Señor quiere que sea servido. ¿Y cuántas veces nosotros decimos: Señor, yo te voy a servir,
pero como a mí me venga bien y a mi manera. Y Dios dice, no, yo tengo una sola manera, no hay varias maneras de servirme. Y yo tengo una forma correcta de hacerlo. Y mi voluntad tiene que ser hecha conforme a mi palabra. No en vano Dios dice, los utensilios del templo tienen que ser usados de esta manera, tienen que ser para este uso exclusivo y tienen que ser tratados de esta manera. Y aun cuando uno de los levitas, incluso sacerdotes, lo hacía indebidamente, Dios rotundamente decía, no, esto no es la forma de hacerlo. ¿Soy Dios o no soy Dios en tu vida? ¿Soy el Dios soberano? ¿Soy el que te ama y sabe hacer y quiere lo correcto para tu vida? Así obra. Y este siervo sabe perfectamente cuál es la voluntad de su Señor y la obedece. Y testifica y habla conforme a la palabra del Señor. No en vano el Señor nos pide a nosotros que también estemos santificados para el Señor. Dice en 1 de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y está diciendo, vive santo para el Señor, pero estate preparado para dar un buen testimonio del Señor. ¿Cómo voy a estar preparado? Conoce al Señor, conoce la palabra del Señor, vive al Señor, vive la palabra del Señor en tu vida. Y cuando llegue el momento de que tengas que testificar, estarás preparado, porque el Espíritu de Dios en ese momento vendrá a ti con la palabra del Señor para hablarte, para ayudarte y para poner en tu boca palabras de sabiduría que Dios quiere que tú des a otros. Así que vemos que en medio de toda esta situación, la que más me sorprende es Rebeca. Me quedo sorprendido. Una mujer que no conoce a un hombre con el que se va a casar. Una mujer que no conoce la familia de ese hombre con el que va a vivir. Una familia que tiene que dejar a su familia y a su tierra que sí conoce y que sí sabe cómo es. ¿Cómo es posible que respondiera de la manera que respondió? Llegó el momento en que Betuel y Labán, que son los hombres de la familia, son preguntados por el siervo. Y el siervo le dice, mira, si está bien con vosotros, dejarme que me vaya. Y dicen, por nosotros está bien, pero la última palabra la tiene Rebeca. Y le dice, vamos a preguntarle a ella a ver qué es lo que ella dice. Y dice 24, versículo 58. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Ni una más ni una menos. Sí, iré. Y tú dices, ¿pero cómo? Eso es peligroso, eso me llama mucho la atención. ¿Cómo es que puede pasar esto? Eso me da miedo. Da miedo si tú no tienes y no crees en un Dios de amor. La voluntad de Dios siempre se basará en la verdad, en la palabra de Dios. Y ¿sabéis una cosa que se ve muy clara en todo este capítulo? Dios es el protagonista de todas estas cosas que están ocurriendo. Y Rebeca ve que ese siervo, porque lo ha tenido delante de él orando 2 veces. Oró cuando dejó a Abraham, pero oró 2 veces y Rebeca lo ha visto, orando a Dios, confiando a Dios, entregando toda su voluntad a Dios, porque quiere agradar a su Señor y no queriendo hacer nada que dañe el nombre de su Señor ni de su Dios. Y dice, si este hombre es así, este hombre que está lejos de su Señor y que no le ve, vive tan fiel y está delante del Dios que me ve, entonces esto significa que Dios está obrando plenamente en esta situación. De tal manera que vemos realmente cómo obra poderosamente y vemos el descubrimiento de Isaac.
Isaac descubre algo maravilloso que Dios le ha traído, la voluntad de Dios. No es la mujer, es la voluntad de Dios. Estar en el centro de la voluntad de Dios. Nos dice la palabra de Dios que, versículo 61, entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve. Eso está diciendo, ese nombre fue puesto en otra ocasión, pero ese nombre fue puesto ahí a ese pozo porque queriéndome esconder, queriéndome huir de las situaciones de la vida, la persona que llegó a ese pozo se dio cuenta que Dios le estaba viendo, que Dios le estaba observando, que Dios conocía sus pensamientos, sus acciones, incluso sus intenciones que tenía en su vida. Dios te conoce, Dios sabe todo. Jesucristo miraba a los hombres y sabía las intenciones que tenía cada uno de ellos. Y en una ocasión incluso, ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? No hemos dicho ni una palabra y tú sabes lo que estamos pensando. Él es omnisciente. ¿Entiendes lo que significa omnisciente? Todo lo sabe. Él es omnipresente. ¿Entiendes lo que significa omnipresente? No hay lugar donde tú puedas ir, donde te puedas esconder, donde te puedas apartar. No hay lugar que Él no te está viendo. Los ojos de Dios recorren toda la tierra y ven los corazones de cada uno de todos nosotros. Así es nuestro Dios. Pero eso no es para temer, eso es principalmente para agradecer. Señor, gracias. Sé que no estoy solo. Él prometió, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por supuesto es una responsabilidad de cómo debo de vivir, pero es una bendición de saber que no tengo que temer porque Él está a mi lado. Y dice la palabra de Dios que Isaac estaba en ese pozo y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde y alzando sus ojos miró y aquí vio los camellos que venían. 10 camellos se fueron y no sé el tiempo que ha pasado, pero puede haber pasado 2 meses. Y 10 camellos que vuelven, o 3, mínimo 2, pero digo por decir algo de tiempo, que ha pasado tiempo. Y entonces Rebeca, viendo a ese hombre que viene hacia ella, le pregunta al siervo, ¿quién es este hombre que viene para aquí? Dice, es el hijo de mi Señor. Y ella dice, versículo 65, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi Señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho y la trajo Isaac a la tienda de su madre, a la casa de su madre. Y allí, tras casarse con ella, la llevó y vivió con ella en la casa que utilizó las 2 mujeres de Isaac, su madre y su esposa. Su madre ya había muerto, ya estaba con el Señor, ahora tenía a su esposa para vivir para ella única y exclusivamente. Isaac solo tuvo una esposa y qué bueno, porque en este mundo solían tener más de una, pero él se consagró para ella y Dios le dio hijos en los que Dios hizo su voluntad. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? ¿Qué está tratando Dios? La voluntad de Dios es para quienes la desean saber. ¿Tú deseas saber la voluntad de Dios? Muchos quieren saber la voluntad de Dios. Pero ellos tomaron sus propias decisiones cuando preguntan, solo es para saber si Dios piensa igual que ellos, pero no piensan cambiar. Si vienes al Señor y quieres conocer la voluntad del Señor, debes de decir, Señor, tu voluntad es la única que va a gobernar en mi vida. Quieren tener algunos un Salvador, pero no quieren tener un Señor. Señor, tú me salvas, pero que mandes y gobiernes y tengas tu palabra absoluta en mi vida. En segundo lugar, la voluntad de Dios se revela también
a aquellos que tienen la determinación de obedecer. O sea, primero desean saberla, pero segundo desean obedecerla. Muchas personas dicen, yo quiero saber la voluntad de Dios y luego veré si decido obedecerla o no. Os lo voy a explicar cómo debe de ser. Tú coges una hoja en blanco y abajo la firmas. Firmado José Bernabéu. ¡Prum! Ahora Dios, dime tu voluntad. Ponla ahí arriba. Antes de conocerla, estás dispuesto a obedecerla. No, es que eso... ¿Tú crees en Dios? ¿En qué clase de Dios crees? ¿Crees en un Dios omnipotente? ¿Crees en un Dios omnisciente? ¿Crees en un Dios que está omnipresente? ¿Crees en el único Dios verdadero? Porque si no, entonces su voluntad no tiene autoridad en tu vida. Y por supuesto no la obedecerás. Hay un solo Dios. Es la verdad. Es el camino. Y es la vida. ¿Es tu vida Dios? Si no le has dado tu corazón, no es tu vida. Si no estás dispuesto a hacer tu voluntad, no te va a mostrar la verdad. Si no estás dispuesto a someterte, entonces no estás en el camino, estás desviándote del camino. Claro, la palabra de Dios nos enseña y es muy importante. El Señor Jesucristo en Juan 7:17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la verdad, la doctrina es de Dios, si la palabra que le digo es palabra de Dios. Y qué importante es tenerlo en cuenta. La voluntad de Dios es para los que dependen de Dios en sus vidas. Tú no puedes decir, yo quiero saber la voluntad de Dios, pero yo tomo las decisiones de mi vida. Si tú no dependes de Él, ¿sabéis cómo lo dijo el salmista en el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Sabes lo que está diciendo? Jehová es todo en mi vida. Todo lo demás no me hace falta. Para mí el vivir es Cristo. ¿Estás vivo? Si Cristo no es para ti el vivir, entonces muchas veces querrás que Cristo no esté gobernando tu vida para que tú hagas lo que tú quieres. Y eso no va a ser entonces estar en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es para los que están dispuestos a consagrarse al Señor. Y lo vemos ahí. Este siervo dice, Jehová está guiándome en el camino. Son 720 kilómetros. Y llegar al punto exacto donde es la voluntad del Señor, 720 kilómetros, a ese pozo, en ese momento, y que venga esa mujer y que Dios obre de la manera que ha obrado. Dios está en control de todo. Si tú entregas tu vida a Él, Dios tendrá el control de todo lo que Dios quiere hacer en tu vida, y estar en el centro de la voluntad de Dios es la verdadera felicidad que vas a dar satisfacción a tu vida hoy, mañana y por los siglos de los siglos. No busques felicidades temporales, momentáneas, gozos que experimento en un segundo, pero luego ya me siento mal. No, lo que permanece para siempre, la voluntad del Señor. Qué bueno es entregarse al Señor y darle toda nuestra vida a Él. Así es como Dios quiere. El gozo del Señor es mi fortaleza. Agradarle a Él ha sido siempre mi deleite. Estar en el centro de su palabra. Escucha esto. La voluntad del Señor siempre estará en el centro y en la palabra del Señor. No buscarás la voluntad del Señor aparte de la palabra del Señor o contra la palabra del Señor. La voluntad del Señor siempre estará acorde con la palabra del Señor. ¿Quieres conocer la voluntad del Señor? Entrega tu vida al Señor y conoce al Señor de la palabra. Y la palabra morará en tu corazón. Y entonces todo lo que salga de tu corazón será de acuerdo con la palabra del Señor, que es donde Él te mostrará su voluntad. Muy bien, hemos terminado. Yo sé que hay cosas
que debemos hacer. Dice en Juan 6:40, y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¡Qué bueno! ¿Has creído en el Hijo? ¿En la salvación que el Hijo te ha dado? ¿En esa obra que Dios quiere hacer? En esta historia, Abraham representa de alguna manera a Dios. El Hijo representa al Señor Jesucristo. Si leyeras el capítulo 22, verías como Dios le dice a Abraham, ve y sacrifica a mi hijo en el monte Moriah. Y cuando llega el momento de sacrificarlo, Dios busca un sustituto para enseñarnos esta gran verdad que tenemos tú y yo que creemos en Jesucristo. Jesucristo es nuestro sustituto. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es Cristo que murió por nosotros y a través de su muerte nosotros tenemos vida eterna. Él tuvo poder para poner su vida y tuvo poder para volverla a tomar y al tercer día resucitó. El sello y garantía de que su obra de salvación es una realidad que Dios quiere hacer en ti. Rebeca representa la iglesia, la esposa. Esa esposa que confía plenamente en el Señor y en su palabra. Y Eliezer, ese siervo. ¿A quién representa Eliezer? Pues de alguna manera es el Espíritu Santo, que obra y coge la palabra de Dios y te ilumina y te muestra el mensaje de Dios. Pero siempre es fidedigno. Él dice, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo tomará mi palabra y os la hará saber. No añadirá ni quitará. Será exactamente. Y en un sentido nosotros somos siervos, no Espíritu Santo, somos espirituales, pero no somos siervos que debemos de aprender del Espíritu Santo a llevar ese mensaje puro y fidedigno como lo tenemos en la palabra de Dios. Entregarás hoy tu vida al Señor. Él te quiere mostrar su voluntad. Hoy es día de salvación. Hoy es día de perdón. Hoy es el día de reconocer a Jesucristo como tu sustituto. El Hijo entregando su vida por aquellos que no le queríamos, que vivíamos nuestra vida ajena a Él, pero Él por amor, porque de tal manera te amó Dios, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo. Aquellos que hemos conocido al Señor Jesucristo, revisa tu vida. ¿Estás en la voluntad del Señor? Ajústate. Si has pecado, el Señor te dice, ven y confiesa tu pecado y restablece otra vez tu comunión conmigo. Si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todo esto lo digo porque esta es la preparación para la cena del Señor. Esta es la actitud con que debemos de venir a la cena del Señor. Señor, yo te conozco, yo me he bautizado, pero mi vida me cuesta cada día serte fiel, ser constante, ser un mensajero que te honra y te glorifica con el mensaje. Quiero conocerte más. Perdóname, Señor, fortaléceme y quiero otra vez estar íntimamente contigo. Dice la palabra de Dios y lo dice una iglesia. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tendrá comunión contigo. Esa es la relación que Dios quiere tener. Comer juntos. En esta cena que vamos a tener es una de las formas en las que Dios quiere tener comunión con nosotros. Si has conocido a Cristo, ven a Él, arrepiéntete de tu pecado y participa de la cena del Señor para tomarla dignamente para la honra y gloria del Señor. Vamos al Señor en oración. Amado Señor,